Hola. Pueden aplaudirme más, ¿eh? No hay ningún problema si rompemos el hielo para esta linda tarde. Vamos. Vamos, que es un orgullo estar acá, ver tanta gente, me sorprendió. Pensé que iban a ser menos, no le tenía tanta confianza. Mirá, qué mal yo. Buenas tardes realmente a todos. Bueno, creo que ustedes obviamente conocen a toda la linda gente que nos está acompañando hoy aquí. Así que, ante todo, decir que cuando me convocaron para esto me llamó la atención, porque les quiero contar que yo me crié en rollos de tela. Mis padres confeccionaban ropa cuando yo era chica allá en mi Villa Soldati natal. Así que cuando empecé un poco a leer de qué íbamos a debatir, digo, qué loco, todo tiene que ver con todo. Y la verdad que muchas gracias porque estén acá, básicamente porque siempre hay tanta mala onda últimamente en el aire de este país que ver gente reunida tratando de discutir cómo se sale adelante es un orgullo. Así que el aplauso también para todos ustedes. Bueno, creo que hay alguien que a simple vista parece el más joven en este panel. Así que voy a romper el hielo con ese señor de tantos rulos y le quiero preguntar, ¿qué ve usted en esta industria? ¿Qué aporte le puede hacer a la Argentina del futuro la industria textil? Bueno, Nancy, un gusto. Gracias por lo de joven. Acá hay muchísima juventud acumulada. Yo estaba pensando en de Meniguren. Y no sé por qué tomaste la palabra. Bueno, ahí está la juventud acumulada. Por los rulos. Por el pelo. Por los rulos. Gracias primero al presidente de la Fundación Proteger y al Kim, gran presidente y gran amigo. Y gracias a la Fundación por invitarme a charlar un rato. Vos dijiste qué aporte tiene la industria y la nuestra en particular. Creo que es importante empezar a reconocer el propósito que tiene cada sector. Nosotros siempre decimos, y lo digo desde la UIA Joven, que tenemos que hablar de la Argentina del I y no del O. El I es la sumatoria de los sectores porque creemos que por nivel de pobreza, educación y desempleo que tenemos en la Argentina no sobra nadie y lo nuevo tiene que venir a incrementar trabajo. Y en esa desesperación que todos nosotros como dirigentes tenemos que tener por generar trabajo, la industria y por supuesto la industria textil tienen un rol central en esa generación de trabajo privado y de calidad en todo el país, a donde otros sectores no llegan, en el interior profundo, en lugares a donde ni siquiera hoy tenemos fibra óptica. Hay veces que se ha pensado que todo lo nuevo venía a reemplazar cosas, como si, por ejemplo, una empresa de software fuera a radicarse a un lugar donde ahí estamos los textiles. No, no es así. La industria es central, la industria no solo tiene un valor económico, tiene un valor social, y la nuestra en particular es una gran generadora de trabajo. Tenemos presencia en casi todas las provincias. El otro día vi un dato de la confección que hablaba que tenemos el mayor porcentaje de mujeres en nuestro sector. Claro. Es parte de la cadena agroindustrial textil, o sea, salimos de la tierra y multiplicamos la tonelada más que el kinder, así que me parece que tenemos un rol social y económico muy importante para nuestro país. Ahora, sería bueno quizás en este contexto que se hable un poco, o tenemos representante obviamente acá del gremio del Sindicato de Empleados Textiles, que teniendo en cuenta que son todas mujeres, insólito, pero es varón el que los representa, para variar, pero tenemos muchas mujeres en el panel, eso está bueno. Decime, ¿qué es lo que hay para aportar o para decir? Porque también es cierto que se habla históricamente de que el gremio textil es uno de los gremios con más cantidad de empleados en negro. Sí. Así como para empezar tranquilos, ¿no? Digo, a mí, digo, me dijeron que preguntara, voy a preguntar, o sea, este estilo de debate, esto bien. no. No, me parece perfecto, está muy bien la pregunta. Buenas tardes a todos, agradecer la invitación. Quizá no soy la persona más indicada para hablarte de lo que sería la parte del trabajo en negro, digamos. Yo soy del Sindicato de Empleados Textiles y en la parte que nos compete a nosotros, digamos, es muy raro que haya trabajadores en negro. Quizá donde puede llegar a haber trabajadores... la confección. Y quizá, digamos, está mal hasta decirlo en negro, pero, digamos, el trabajo no registrado quizá es más que nada dado en la parte de lo que es la confección. Entiendo que es una problemática que viene afectando ya al país desde hace muchísimos años. Creo que también gran parte de esa problemática se va dando de que no se terminan generando algún tipo de política verdaderamente en serio para combatir este tipo de trabajo. Y las que sí están tampoco se aplican. Claro. Es muy difícil revertir una situación en donde alguien trabaja y no paga absolutamente ningún tipo de impuesto. Y
muchas veces uno escucha hasta con desesperación que se dice, no, vamos a generar algún tipo de política como para incentivar a dejar que haya trabajo no registrado. Digo, ¿qué incentivo podría recibir alguien que absolutamente no paga nada, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que también ahí implica mucho que los distintos gobiernos que vayan sucediéndose, vayan aplicando verdaderamente las leyes como hay que aplicarlas y ejercer las cosas de la manera que hay que hacerlas. Y decime, hay, digamos, teniendo en cuenta la industria específicamente, ¿hay crecimiento o el sindicato está, digamos, dispuesto a ayudar en términos de cómo generar un empleado también más capacitado? ¿Lo necesita la industria? Sí, a ver, de hecho esa es una política que se viene realizando desde hace años, ¿no? Muchas veces se habla de la rigidez de los convenios, de la rigidez de las normas laborales, y creo que nosotros en ambos convenios que firmamos se van modificando año tras año las medidas como para poder ir fomentando la cantidad de puestos de trabajo y las condiciones laborales. Obviamente. Marina, obviamente que a vos te toca, Marina del Poyeto, el marco estructural. No te voy a preguntar qué va a pasar el 15 de noviembre, porque creo que no lo sabemos nadie acá, ni yo tampoco podría contestar, pero sí, digamos, ¿qué podés decirnos de el momento que viene? La Argentina, más allá de todo lo que podamos leer en los diarios diariamente, claramente estamos en un momento de crecimiento, estamos con la tensión del crecimiento también. ¿Qué ves vos para este sector específicamente en términos económicos en lo que viene, ¿no? Estamos hablando ya del año que viene. Sí, a ver, es cierto que Argentina está rebotando de la brusca caída que tuvo durante la pandemia y de la recesión agresiva que tuvo los 2 años previos, 2018 y 2019, y del estancamiento que tuvo la economía argentina desde 2012 en adelante. El producto por habitante de Argentina, parados a hoy y comparados contra 2011, cae cerca de 16% acumulado. Es difícil ver una caída tan brusca en el producto por habitante sin una guerra de por medio, o sea, en una economía en paz y con una transición democrática en paz. Ahora, dicho eso, vos tenés hoy un rebote bastante agresivo. Ese rebote agresivo hace que los niveles de actividad del último mes estén parecidos a los que tenías en la prepandemia. Todavía el producto está cerca de 9% por debajo de los niveles previos al 2018 y tenés una composición del crecimiento distinta. Hoy tenés una industria y una construcción que están por encima de los niveles prepandemia y acercándose a los niveles de principios de 2019, todavía no recupera la caída, y tenés del otro lado unos sectores muy afectados por las restricciones al movimiento de personas que todavía están muy por debajo, sobre todo los asociados al turismo, al esparcimiento y demás. Vos me decís las tensiones del crecimiento. Yo creo que no son tensiones del crecimiento. Yo lo que creo es que Argentina tiene un problema grave de inestabilidad macroeconómica, que yo te la pongo en 3 números. Tiene una inercia inflacionaria que hoy corre al 50% anualizado, con el dólar que se mueve al 1% por mes y con tarifas congeladas y con una tasa de interés que en el margen empieza a ser de nuevo negativa contra la inflación. Lo cual, si querés, es una virtud para los sectores que toman crédito y es un lastre para los sectores que ahorran. O sea, hoy no tenés intermediación del ahorro a la inversión, lo cual hace que el crédito sea muy bajo en la Argentina. Y el crédito es bajo, de nuevo, porque no tenés moneda. O sea, lo segundo que te diría es tenés una brecha cambiaria que depende del dólar que tomes, está entre el 80% cuando el dólar lo subsidia el Banco Central y el 117% cuando tomas un dólar con un activo que no está intervenido por el Banco Central. Con ese nivel de brecha cambiaria, los incentivos son extraordinariamente perversos. Obviamente hay oportunidades para el sector que pueda conseguir dólares a 100 mangos cuando el marginal vale 217, pero no es claramente estable. Y lo tercero que tenés es una dispersión de precios relativos. ¿Qué quiere decir por precios relativos? Bueno, digo, tenés algunos precios que suben bien por encima de la inflación y tenés algunos precios que están congelados. Cuando los precios que están congelados quieran acelerar, quieran recuperar lo que perdieron, el riesgo que vos tenés es de cambiar de régimen inflacionario. Y te agrego una cosa más. Tenés una situación particular donde viene una concentración de vencimientos de la deuda que arrancaron en septiembre pasado. Tenés un próximo pago en diciembre y tenés una montaña de pagos de dólares y de pesos en marzo del próximo año.
y una concentración de vencimientos los próximos 2 años que urgen un acuerdo con el Fondo Monetario y un acuerdo con el Fondo Monetario con un programa detrás que debería ser propuesto por el país, pero hoy lo que tenés es un antagonismo gigantesco entre lo que propone el país y lo que el Fondo Monetario está dispuesto a firmar, con lo cual ese acuerdo no está y te quedan todavía, hoy ya debe haber cerrado el mercado, o está por cerrar el mercado, pero te quedan todavía 6 días hábiles con una presión cambiaria gigante. Y la pregunta, con eso corto, ¿qué es lo que pasa el día después? La pregunta la tenemos todos y creo que ni al Vasco le podemos preguntar cuál es la respuesta. ¿Podemos saber, Vasco, qué pasa el día después? Bueno, después que escuchás a Marina te da ganas de tomarte un Dexotanil, porque es cierto, comparto. Te quedaste, es Ribo se dice ahora, es Ribotril. No, me quedé en la conversación. Pero Es droga antigua. Estamos acá en Proteger y en el sector textil. Más que nunca veo la posibilidad y la importancia que va a tener este sector para esta salida. Siempre Argentina, lamentablemente, es como que no puede anticiparse a las crisis. Si hubo una crisis de la convertibilidad que estaba prevista y nada, tiene que llegar, explotar y de ahí salir la solución. Y siempre hubo solución. Cuando uno se puede pensar en la pre-crisis de la convertibilidad, te querías suicidar, ¿no? Iban a rematar 1 millón de departamentos en dólares, se iban a caer todos los bancos, no había salida posible, 5 presidentes en 10 días, el club del trueque, no 4 tipos de cambio, 18 monedas circulaban en la Argentina. Sin embargo, llegó la crisis, lamentablemente, y la Argentina salió. Y salió de la mano de la producción. Y salió con una alianza clara con la producción. Yo por eso no voy a pasar el aviso, Nancy, pero sabes, estoy escribiendo un libro, pues se cumplen 20 años de aquel hecho. Y hay un análisis pormenorizado del aporte de la industria antes de la crisis y después de la crisis. Y este sector, uno de los que más aportes tuvo, junto con el campo. ¿Por qué? Porque tenía claro ese sector industrial a dónde se iba. Y fíjate que pasamos, porque hubo acuerdos con los trabajadores, porque hubo acuerdos con la iglesia, porque hubo un acuerdo del núcleo nacional, el diálogo argentino y todo, que permitió que la Argentina, de la peor crisis social, política y económica, saliera con el proyecto de crecimiento más largo de su historia, desde el 2002 al 2011. El Producto Bruto creció el 79%, la industria creció el 110%, y nuestro sector, el de la indumentaria, pasó en poco tiempo, porque ustedes recuerdan, habíamos recibido con Cavallo un tratamiento de plaga, nos habían fumigado, digamos, no es que nos habían cuidado. Y en menos de 1 año y medio, la matrícula que más crecía en la Universidad de Buenos Aires era el diseño de indumentaria. Y como creo que la Argentina tiene esos requisitos, y además tienen los argentinos, que no es poca cosa, porque nada, de esa crisis del 2002, que lo detallo para que nos dé aliento, porque yo no vivo con los ojos en la nuca, miro hacia adelante, miro lo que hicimos. Por supuesto, ¿qué necesitamos? Vamos a decirlo con claridad. Hubo un acuerdo político en aquel momento. El radicalismo y el peronismo dejaron atrás fuertes antagonismos, dijeron de esta salimos juntos y después cada uno sigue su camino. No te voy a contradecir acá porque además no venía como moderadora. Mis hijos me dijeron ayer, mamá, ¿vos de moderadora te contrataron? ¿Están seguros? Es cierto, me quiero meter en el debate ya. ¿Querés que te diga una cosa? No. Si no lo hacen, ya te lo digo, esa nueva generación que yo apuesto de jóvenes que vienen con otra historia que la nuestra, se lo puede llevar a todos puestos, Eso queda clarísimo. En el 2002 no era que se vaya de la Rúa, era todos. Que se vayan todos. Entonces, como las posibilidades, que si después las discutimos, claras están de salida, si repetimos aquel modelo, los trabajadores, con los empresarios nacionales, con los distintos actores, nos juntamos a dar una masa política importante al proyecto, Argentina tiene los recursos, tiene la capacidad de transformar eso. El año 2002 generó 16.500 millones de dólares de superávit comercial. Y el Fondo Monetario, Nancy, no solamente no nos dio un peso, se llevó 1.800 millones de dólares, blindó a Brasil con 30.000 millones,
blindó a Uruguay con 3.000 porque a nosotros nos daba por desaparecidos, pero gracias a todos los que hoy están sentados acá, de distintos sectores, de la industria, del campo, de los servicios, fuimos sorpresa del mundo. Yo creo que a eso nosotros como industriales vamos a aportar, porque lo hicimos y estamos dispuestos a volver a hacerlo. Ojalá que alguien te escuche y que aparezca un Duhalde, ¿no? Porque digo, para que pase lo que pasó en esa época, recordemos, había líderes políticos fuertes de cada uno de los partidos, no eran coaliciones como tenemos ahora, para bien o para mal, no importa, pero es cierto. También tenemos un rol importante. Sí, pero el gran tema ahí, para que se junten, es que se puedan juntar capangas de cada lado y ahora parece que no hay capangas, pero bueno, es un detalle. Daniela, llegó el momento de que le pidas, imagínate que del otro lado está, no sé a quién nombrarte, porque no sé quién tiene el poder hoy en el gobierno, pero quien quieras. Imagínate del otro lado, está acá alguien que nos puede traducir, ¿qué le estarías pidiendo vos al gobierno hoy específicamente para el sector, para que ustedes digan queremos crecer? De más está decir que bajar la inflación se lo pedimos todos, pero digo algo específico, si te parece que hay para pedir. A ver, yo creo que por lo menos con respecto a nuestro sector, el gobierno ya está haciendo a través del Ministerio de Producción bastante, aparecieron créditos que no habían, o sea, nosotros sin crédito no podemos crecer. No. La mayoría de las industrias textiles somos pymes y después de la pandemia, la verdad que se nos hace muy difícil. Así que lo principal es crédito y a tasas razonables. Prefinanciación de exportaciones, que el vice anda muy, muy bien con eso. Lo segundo, que nos ayuden a generar capacitación en el oficio. Nos faltan costureros, falta gente. O sea, hoy estamos en condiciones de generar nuevos puestos de trabajo, pero nos es muy difícil ya encontrar mano de obra especializada. Es un poco por lo que se fue deshaciendo en estos años, porque, digamos, es como que 8 años creces y 4 años vas para otro lado y eso no está pero bueno. Necesitamos previsibilidad. Cuando yo era chica íbamos, me acuerdo, a la vuelta de la casa de Maradona con mi mamá los sábados a llevarle a que las costureras cosieran en plena Villa Fiorito. Y era un oficio que se aprendía casi familiarmente. Hoy, exacto. ¿De dónde salen los costureros? Es un poco así, es un oficio que se aprende, lo que pasa que, bueno, las nuevas generaciones, por ahí no es eso, el trabajo así no es tan atractivo, también trabajar 8 horas seguidas en un mismo lugar, digamos que no es tan atractivo en ese sentido, pero estamos hablando de un país que tiene el 50% de pobreza, estamos hablando de un país que no tiene trabajo y que no todo el mundo tiene la educación para alcanzar, digamos, puestos jerárquicos. Nosotros necesitamos también una capacitación en oficios que haga que esas personas ingresen de nuevo en el sistema a través de nuestras empresas y que después, bueno, puedan progresar. De hecho, en nuestras empresas seguro progresa, la mayoría de la gente progresa. Si tu empresa crece, la gente que trabaja con vos crece, eso está más que comprobado. Así que, bueno, lo que se necesitaría también es eso, ayuda para poder capacitar más gente e incluir más gente en el sistema. Quizá esa gente siga haciendo un trabajo más rutinario de 8 horas, pero sus hijos seguramente van a poder hacer eso o algo mejor. Eso es lo que todos tenemos que entender. Perfecto. Tommy, volvemos a vos y más que nada en este caso claramente representás una generación nueva. Que nada, ya te dejamos todo así como estaba, es lo que hay, digamos, no te pudimos dar nada mejor en este contexto. Pero sí te pregunto, porque claramente tu decisión es la Argentina. Entonces, a mí me gustaría que a todos nosotros, que ya estamos quizás algunos, la mayoría más de vuelta que lo que estás vos, nos cuentes, ¿no? ¿Qué te hace quedarte acá? Mis fábricas, mi familia, mis amigos. Creo que los que somos industriales de que nacimos, yo vengo de una familia inmigrante, corríamos en la fábrica y cuando somos industriales tenemos un arraigo emocional y sentimental hacia nuestra gente y hacia nuestras ubicaciones o locaciones donde estamos que hacen que muchas veces tomemos decisiones mucho más emocionales que racionales. Que sostengamos nuestras compañías cuando los números no dan, que hagamos todo lo posible para seguir generando el trabajo que es lo que realmente creo que a cualquier industrial es lo que realmente le genera orgullo. Creo que nosotros, industriales, obviamente queremos facturar, queremos tener rentabilidad como un medio para generar ese trabajo que tanto nos gusta generar. Así que
a mí como generación y a nosotros como generación creo que lo que nos motiva es, junto a las generaciones que están hoy, aprender de lo bueno que tuvieron, revisar los errores que se cometieron, entender que vivimos en una época diferente donde hay cosas que no están en discusión como la democracia, que nos permiten empezar a vincularnos desde jóvenes, a tener diálogos transparentes, sinceros, a partir de los cuales podamos generar confianza. Creo que si nosotros generamos confianza multisectorial, nosotros con el sindicalismo, nosotros como industriales con otros sectores empresarios, como decía recién el Vasco, con el campo, la industria y el campo, no es la industria o el campo, si logramos hacerlo en general y entender que la salida es multisectorial y no endogámica, creo que tenemos una oportunidad. Recién el Vasco hablaba de la necesidad de hacer un acuerdo. Nosotros como jóvenes estamos intentando practicar este diálogo sincero, acercarnos a otros sectores muy importantes, sean, como dije recién, sindicalismo, movimientos sociales y distintos actores de la política, y en vez de decir a los políticos las cosas, también hacer la autocrítica y entender qué es lo que también nosotros estamos haciendo mal en este momento. Porque la fácil es ir y decirle, como vos le preguntabas recién, ¿qué le pedirías al gobierno? Y por casa, ¿cómo estamos? El día que todos se pongan de acuerdo y vengan a pedirnos a los textiles o a los industriales, bueno, ¿cuáles son sus propuestas? ¿Las tenemos? En un sector que es tan heterogéneo y tan diferente, ¿tenemos propuestas concretas? Entonces me parece que la crítica fácil, más difícil es la autocrítica, y nosotros como generación intentamos partir de la autocrítica, de ver qué estamos haciendo mal, por qué tenemos la imagen que tenemos, por qué hoy todas las dirigencias están en jaque y pocos nos estamos ocupando de revertir esa imagen que tenemos en la sociedad y mostrar, dedicando tiempo, esfuerzo, dinero, que nuestro mayor orgullo es generar trabajo y abrir nuestras fábricas a nuestras comunidades en formación y mostrar lo que nosotros hacemos todos los días. Vuelvo... Yo te quiero contar que no muchos quizá lo van a decir, pero realmente emociona, a mí por lo menos, ¿no? Me emociona ver gente así, más joven y con ganas, sobre todo en un país y en un momento en que no importa de qué lado de la grieta estemos, pero la verdad que la situación es muy angustiante. No sé qué les pasa a ustedes, pero la verdad que uno está caminando con mucha angustia estos últimos tiempos, por no ver un horizonte, básicamente, quizás justamente en esto que estás diciendo de manera tan espectacular. En general estamos todos muy predispuestos a ver qué hace mal el otro y muy poco dispuestos a la autocrítica, y esto es generalizado. Marina, el Vasco recién habló de otro momento de la Argentina muy concreto, que fue el 2001. Muchas veces estás yendo y viniendo a cada rato, digamos, a ese momento crítico. Yo veo diferencias políticas, obviamente, entre otras cosas, la gran diferencia política es que en ese momento con la gente en la calle todo el mundo estaba muy asustado. Entonces todos estuvieron dispuestos a entregar un poco por las dudas. Hoy no hay gente intentando tomar los countries y a veces quizás esa misma apatía de la gente que está realmente mal, que no llega, la clase media, chicos, no llega a fin de mes. No es que no llega un laburante, la clase media no llega a fin de mes, no llega a pagar los colegios de los chicos. ¿Cómo ves vos la diferencia o cómo ves vos este momento económico para que venga un salto, para que venga un algo? Sí, a ver. Nunca los momentos son iguales, o sea, siempre hay cosas parecidas y cosas distintas. 2001 fue una de las crisis más grandes de la Argentina en términos de recesión, en términos de caída del nivel de actividad. 20% cayó la actividad, no per cápita, la actividad. Las crisis anteriores habían sido crisis nominales, o sea, eran crisis, shocks inflacionarios, el Rodrigazo, el Cigotazo, la hiperinflación, pero generalmente el ajuste en las cantidades había sido menor, ¿no? El 2001 fue de los peores. Y además terminó de la peor manera porque el intento de sostener el esquema terminó con un banco central que entregó los dólares, o sea, perdiste 20.000 millones de dólares en la transición y finalmente terminó mal. O sea, cuando uno intenta frenar una corrida, yo siempre digo, si la frena es Gardel y si no la frena, uno puede elegir el adjetivo que quiera, pero, Dios, ¿no? pero claramente no es bueno. Ahora, la salida de la convertibilidad per se implicaba la ruptura de contratos. La ruptura de contratos eran los bancos, acordémonos que la gente estaba en la calle porque no tenía empleo, pero la gente estaba en la calle porque le habían confiscado los depósitos y golpeaba las puertas de los bancos, y la deuda. Y la devaluación, la forma en la cual salimos de la convertibilidad terminó generando una violentísima transferencia de ingresos
de los sectores ahorradores a los sectores que habían tomado crédito. Ese salto en el tipo de cambio generó que la Argentina se volviera extraordinariamente barata una vez que estabilizó, y estabiliza recién en mayo del 2002, cuando finalmente el dólar valía 4 y la tasa de interés que estabilizó ese dólar a 4 era 134%. ¿Sí? Ahí se estabilizó y a partir de ahí la tasa de interés empezó a bajar y a partir de ahí encontraste un equilibrio. Un año después la tasa era menor al 10% y el dólar valía 2,80 y el dólar se mantuvo en 2,80 hasta 2009, 2010, hasta la crisis financiera de afuera, ¿no? Ahora, dicho eso, la Argentina se volvió extraordinariamente barata. Miguel Bain decía, en la esclavitud no hay desempleo, ¿no? O sea, hay un nivel de salario al cual... Y el modelo productivo, esas tasas de crecimiento china que recién mencionaba acá el Vasco, a mi juicio, inicialmente era correcto. O sea, vos venías del precipicio y tenías, una vez que estabilizabas, tenías que intentar normalizar y la normalización implicaba cambiar un poco esa distribución del ingreso. Ahora, ese intento de forzar las tasas de crecimiento chinas generaron que aparecieran las restricciones externas nuevamente en un país que había multiplicado por casi 4 la cosecha, o sea, y además el precio de su principal producto de exportación había pasado de $140 durante la convertibilidad a cerca de $600 en el pico cuando nos tuvimos la pelea con el campo, y nuestro principal competidor, que era Brasil, había pasado de $1.04 cuando Lula era comunista a $1 de unos 50 en la previa a la crisis financiera. O sea, los planetas se alinearon y tuviste el mejor momento histórico, y era el momento histórico para reconstruir una moneda. Pero vamos ahora, digamos, ¿y ahora cuál es, digamos? Y ahora el problema que vos tenés, vos venías de... Hoy baratos parece que estamos. Vos venías con una productividad muy alta de la convertibilidad te había generado un shock de productividad. Yo siempre digo, hay dos formas de generar un salto en la productividad. Una forma es generar un shock violento de inversiones que te genera un aumento en la productividad hacia adelante, y otra forma es tachar o sacar directamente de la clase a los menos productivos. O sea, pero en la convertibilidad vos tuviste un salto en la productividad, sobre todo asociado a la disponibilidad de energía y sobre todo asociado a algunas... Bueno, eso te permitió hoy vos tenés un salario que vuelve a ser barato. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio alto y el tipo de cambio marginal, ese dólar Cenevia 2.17, es un tipo de cambio que es más alto que el más alto de 2002. O sea, es recontra barato, para decirlo de alguna forma. Y sí, el que me diga que no, que calcule el valor de su ingreso o el valor de su empresa en dólares. O sea, la Argentina se derrumbó. Ahora, a pesar de que estás barato, vos no tenés hoy una violenta recuperación en el empleo. Tenés, si querés, un crecimiento acelerado de algunos sectores. Puntualmente, la salida de la pandemia generó cosas raras, generó cambios en la forma en la cual producimos, consumimos. O sea, hay cosas que no la gente dejó de salir al cine y se compró, digamos, una prenda más, o la gente dejó de veranear afuera y compró todo adentro, parte porque se volvió muy caro veranear afuera y parte porque no había vuelos o no salías. Entonces hubo cambios radicales. Pero, ¿cuál es la principal diferencia para mí hoy? Es, vos en 2003, y eso no lo mencionó recién el Vasco, la tasa de inflación, después de que el dólar había pasado de 1 a 4 y el primer año la inflación había sido 40%, la tasa de inflación fue del 3,6%. No me equivoco, no me falta un cero. Y al año siguiente fue del 6%. O sea, Argentina tenía estabilidad de precios. O sea, la convertibilidad había dejado un montón de problemas, pero había dejado memoria nominal. La gente no sabía cuánto valían las cosas. Total. Hoy no tenés referencias de precios, tenés una nominalidad muy alta, y con este nivel de brecha cambiaria, los incentivos son muy perversos, porque los dólares que recibe la industria para importar, y que son condición necesaria para poder producir, son los dólares que te generan los sectores exportadores, que hoy un productor sojero recibe a un dólar de 217 pesos
menos de un 30% del precio internacional. Entonces, la transferencia de ingresos que genera, hay a determinado nivel de brecha que se te complica. Entonces, me decís, ¿tenemos para salir creciendo rápido a partir de estos niveles? Depende. ¿Y de qué depende? Depende de si encontramos algún mecanismo de estabilización. Y yo coincido con el Vasco de que si no tenemos un esquema de acuerdo político y de gobernabilidad, no vamos a ir ni a la esquina. Y dada la discusión que estamos teniendo en la previa a la campaña, la verdad que yo no lo estoy viendo, coincido con vos. Es un poco fuerte. De todas maneras hay algo. Yo hago la pregunta al panel. Sí, no, quería decir Daniela. Una cosa. Vos decías una tonelada de soja que en el mejor momento cuesta $600. Una tonelada de lo que nosotros producimos, por lo menos en mi fábrica, serían $50.000. O sea, y trabajan 20 personas, no sé cuántas personas trabajarán para recoger una tonelada de soja. O sea, para mí, y nosotros no somos, nuestra balanza no es una balanza que demanda, o sea, que los dólares que nosotros traigamos no van a, o sea, potenciamos con la exportación la balanza, no es una balanza deficitaria, digamos, de lo que entra y lo que sale. Yo creo que nuestra industria sí puede ser realmente parte del motor de las exportaciones. A ver, dentro de lo que es industria, ¿no? O sea, no digo es el campo y pero a eso iba, Daniela. Pero, vos sabés que yo te les iba a preguntar a todos, pero te lo pregunto a vos que estás compenetrada en este tema. Si uno lo mira en términos generales, hoy una Argentina con salarios baratos, con gente, vos dijiste que no tanto, pero bueno, hay gente capacitada para producir. Sí. Y con el nivel de creatividad que tenemos, yo conozco los diseños industriales y la verdad que realmente somos un país muy creativo y nos llaman de todos lados para eso. La industria textil argentina debería ser, pero de calidad y de exportación hoy ya. O sea, estamos perdiendo tiempo porque realmente creo no hay, digamos, hay un hueco enorme para salir a competir en el mercado. ¿Te puedo decir algo? Sí. Es ya, o sea... Yo estaba en un restaurante una vez con el ministro anterior, que era Cabrera, no tengo problema en decirlo, y él me dice, ustedes no exportan, dice. Sí. Le digo, ¿por qué no me das los beneficios de tener el software? Que 70% menos impuesto al trabajo, creo que 60% menos impuesto a las ganancias y vas a ver cuánto exporto. Hay que revisar el sistema de incentivos. Yo no estoy en contra, o sea, estuve a favor de la ley de software, pero es un parche a problemas de competitividad sistémica que nosotros tendríamos. Si nosotros tuviéramos esos mismos incentivos, no estuviéramos exportando muchísimo más. Y por otro lado, recién María decía que los salarios, la esclavitud, como dijiste, la frase de fue una frase poco políticamente correcta, pero cuando el salario baja mucho hay un nivel donde, bueno la demanda de empleo aumenta. Hoy somos el segundo país después de China con mayor crecimiento industrial. Y vos estabas diciendo, los trabajos no se están traduciendo en eso. ¿Y entonces qué está pasando? ¿O no vamos a las pymes y vemos que aún con demanda suman horas extras en vez de sumar turno de trabajo? Hace 12 meses que generamos empleo. Ya sé, pero pará, Vasco, yo estoy a favor. Digo, creo que la Argentina está generando empleo. Creo que no es si generamos o no. Digo, ¿estamos generando el ritmo del empleo que necesitamos? No. Bueno, pero pará, no estoy jugando en contra. Estoy jugando a decir, che, estamos recorriendo pymes. Hay un montón que están vendiendo. Están sumando horas extras en vez de sumar turnos de trabajo. ¿Por qué no suman turnos de trabajo? Creo que lo que tenemos que hacer es que haya más gente que trabaje en blanco, no que esa gente que ya trabaja más horas. Sí, bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que revisar el sistema de incentivos. Yo sigo a Marina, ¿viste? Porque son siempre la que tiene más criterio, que yo escucho, porque escucho decir cada disparate a los economistas de turno, que son extraordinarios, ¿no? Y la mayoría de ellos no manejaron ni el consorcio del departamento, son del club de PowerPoint, ¿no? Y con un PowerPoint te arreglan todo. Tomaban whisky, y con eso te arreglaban. Perdóname, Vasco, pero nos pasa también cuando hablamos con los políticos. No pagaron nunca un aguinaldo. Bueno, por eso yo soy un industrial que la política me dio la oportunidad de participar adentro. Que quede claro, porque a veces yo creo que esto es un tema que tenemos que tener los industriales. Si hay que involucrarse, meterse o balconear. Porque si hay un club que en la Argentina tiene socios, es el club de los balconeadores, ¿viste? Todos balconeamos y poco nos embarramos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la industria nuestra es importante? Porque discutir esto es como discutir la ley de gravedad. Argentina tiene un problema central que es su aparato productivo. Le vende al mundo lo que vale poco, le compra al mundo lo que vale mucho. Hasta los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio, porque los dólares que va te llevan a la crisis. ¿Vamos a seguir discutiendo esto? ¿Vamos a seguir exportando a $400 la tonelada e importando a 1.600? Los números no cierran, pero con todo respeto al economista, un perito mercantil no lo ve, que esos números no van. Ahora, en vez de discutir, y el debate hoy ante las elecciones sería preguntarle nosotros a la política, hermano, ¿cuál es tu agenda de crecimiento? ¿Sobre qué eje vamos a crecer?
Lo primero, estabilidad macroeconómica. Vos no podés crecer. Y a mí cuando veo las pymes argentinas están para dar charlas en Harvard, no para que encima le pregunté si es competitivo. Entonces, hoy, concretamente, pues estamos en elecciones. Y yo hablo como industrial. Veo que hay un señor que me dejó hace poquito tiempo, nada más que 1 año y medio, que además tenía un equipo que venía de la época también de la convertibilidad, siguió con Macri y está de vuelta ahora. Y me quiere enseñar cómo se maneja la inflación. Entonces yo como industrial, aprendimos, muchachos, quién nos vende la soga, quién nos ahorca, quién nos ayuda. Yo el año pasado con desprolijidades o no, yo como pyme asistí al mayor rescate que tenga memoria del sector público al sector privado. Y hay que decirlo. Entonces ahora que me dicen, pero tenés 3 puntos de inflación, para hermano, vos sin pandemia tuviste 54. Y para hermano, el año pasado, ¿qué hizo el mundo? ¿Qué hizo el mundo? ¿Salió a sostener las economías o salió a inmolarse en el equilibrio fiscal? Estados Unidos tuvo 13% de déficit. La inflación más que la va a duplicar, pero no dejó caer la economía. Yo pregunto, ahora los técnicos que me hablan de la inflación, hermano, ¿qué hubieras hecho? 4 puntos menos de inflación y 25.000 pymes muertas. Porque nada es gratis, ¿eh? Entonces yo pregunto, ¿qué se construye sobre un cementerio de empresas? Estas son las discusiones centrales. ¿Vamos a volver otra vez al club del retraso cambiario? ¿Vamos a volver al populismo financiero? Siempre cuando nos dan algo a nosotros es el populismo. El peor populismo que tuvo la Argentina es el populismo del retraso cambiario. Te retraso el tipo de cambio, somos todos millonarios en dólares, viajamos a Miami, tu casa vale 2 palos, hasta que te dejan de prestar. ¿Cómo terminaron todos los populismos del retraso cambiario? De 2 formas, mal o peor. Pero como da estabilidad macroeconómica aparente y se ganan elecciones aparentes, cada tanto nos tentamos. Nosotros, los industriales, lo aprendimos. Aprendimos qué cosas son las que nunca más podemos volver a aceptar. Anoche hablé con un funcionario del gobierno, no voy a dar el nombre porque obviamente fue una charla en off, y una de las cosas que me decía era que él notaba que era un momento, obviamente, de mucha tensión desde todo punto de vista, alguien que está relacionado con el sector productivo del mismo Ministerio de Industria o de Producción. Y me decía que lo que sí había notado era que, claro, la pasamos tan mal en este último tiempo que no había capacidad de comprensión de qué necesita el otro. ¿Se entiende esto? O sea, como que todos los sectores estaban muy metidos en, bueno, ¿qué me falta? ¿Qué puedo pedir? Y que ni siquiera los sectores que fueron beneficiados, quizás, como vos decís, en su momento porque pagaron la mitad de los sueldos y bueno, un montón de otras cosas. La tasa de interés es el principal insumo de una economía capitalista. No nos olió mi banco, cuando yo asumí. Pero ella te está retando por la tasa de interés, ¿no? Me pareció que la retaste, pero Marina, ¿o no? Todos. No, ojalá fueran todos. Mi banco, vamos a ser más concreta, cuando yo llegué la tasa de interés en pesos entre el 85 y el 92%, pornográfica. Y en dólares, 15% anual en dólares. Hoy la tenemos al 3% anual en dólares y el 35 al 38 promedio en pesos. Y sabemos hacer los números, sabemos que tasa de interés negativa, pero se considera que tenés que hacer esa inversión porque eso te lo devuelve en crecimiento. La pregunta en todo caso será para las más pymes, ¿no? ¿Se llega a esos créditos o solo llegan los grandes? No. A ver, yo tengo 840 empleados, o sea, es una mediana. Sí, pero empezamos de la nada, o sea, y creímos y siempre invertimos y vemos siempre ese país que queremos. Como decía él, no vemos todo lo demás. Nosotros ahora estamos pensando en invertir, tenemos proyectos, vamos a comprar máquinas, vamos a crecer. Hay algo raro. O sea, de acá hay la mayoría que están en acá están invirtiendo. En enero del 2002, nosotros salimos a comprar máquinas, veíamos de que las cosas iban a cambiar y nosotros en ese momento teníamos 140 empleados y llegamos a tener 940. Nuestro sueño es, bueno, por ahí es pequeño, pero digo, de generar 1000 puestos de trabajo. Pero ese es el nuestro y el de muchos acá que quieren crecer. O sea, nosotros no crecemos para después ir para atrás y achicarnos. Crecemos para que esto se potencie en nuestra industria y en todas las demás.
Así que, o sea, esto de que sí, se llega a esos créditos y eso nos está transformando. Hay muchos proyectos. Nuestro país tiene muchísimas marcas, o sea, muchísima creación de marcas. Total. Y hay muchas marcas que ya han cruzado las fronteras y tienen locales en otros países, sobre todo de América Latina. Tienen un diseño de primera, tenemos muy buena calidad, o sea, no es que a veces uno, lo que termina apareciendo muchas veces en los diarios, ¿viste? Es la anécdota del taller que estaba informal y que estaba todo en mala situación, pero eso no es la realidad nuestra, la realidad Ahora, también del ha trabajo pasado formal. mucho en los últimos, a mí me pasan dos cosas, la primera te la hago, digamos, como consumidora, además Sí. está a decir, voy a una marca de ropa que tiene outlet y el mismo saco con la misma confección de la marca del año pasado, ayer, te lo digo, 10.000 pesos, y el de la marca de este año, 28.000. Alguien me está afanando, chicos, en el medio, porque no puede ser que la misma mercadería, solo porque cambió el color de moda, ese gap, ¿alguien lo paga o no? Para. Si quieren salgo a rescatar, no sé. Si quieren puede terminar acá el se armó un panel. silencio. cuando- O sea, No, no bueno, sé qué yo caso sí. viste, creo Sí. que en todo el lado del Sí. mundo los outlets salen 2 mangos y muchas veces nos pasa que Sí. los medios de manera intencional los comparan los outlets con las primeras marcas acá cuando quieren Exacto. comparar el precio de la ropa. Creo también que nosotros tenemos la mala suerte de ser parte de un rubro que cuando uno quiere venir de afuera trae las cosas en la valija Claro. y no podemos traer otros productos. Entonces, ¿qué compara la gente? Lo que puede traer. Habiendo dicho esto, tenemos que entrar en el tema de si la ropa es cara en Argentina o resulta cara en Argentina. ¿Cómo sabes si es cara? Calculo que si la comparas en dólares. Hoy no estamos caros. Resulta cara seguramente, ¿pero por qué? Porque nuestros salarios son muy bajos. Nosotros fuimos perdiendo, creo que mi viejo hizo unos números que daban que se perdió un 25, 30% de poder adquisitivo en los últimos 5 años a nuestra gente. Total. Bueno, el problema son los salarios, no somos nosotros. Y después tenemos que analizar las razones. Hay unas 4P que son protección por pauta publicitaria. Muchos de nosotros nos atacan, pero a otros no los atacan. El otro día veía una nota de Claudio muy buena en Misión Productiva, que además tiene una empresa bárbara, con marca exportadora. Ojalá tuviéramos marcas así. Y decía que el 20% del costo de un producto es el shopping. ¿Alguien le dice algo? ¿O nadie le dice nada? ¿Y por qué no le dicen nada? ¿Y por qué nos atacan a nosotros que somos entre el 8 y el 10% y somos los generadores de trabajo? Además, Nancy, Bueno, discutamos todo. perdóname una cosa, además, Nancy, pensá que cuando vos haces ese promedio, vos en la temporada no vendés al mismo precio cuando arrancás a cuando terminás. No, obviamente que no. Entonces, si vos agarraste... No, el yo, fin estoy, de- yo estoy vestida del año pasado y del anterior también. Bueno, quedate si tranquila. vos Nancy, agarrás- tirale una a los vascos acá que tiene mucho para decir. Pobre, cierto, quedó ahí. Con los salarios que nos piden, tenemos que vender caro. Meté ahora un cambio y decile, bueno, hay que mejorar el salario. Bueno, a ver. lo bueno de todo esto, digamos, es que, digamos, ¿no? A confesión de parte, relevo de pruebas, digamos, ¿no? Los salarios están bajos, entonces, digo, es algo que Ahora tenemos te viene una- la paritaria, Karma. Claro, No, yo me voy, chicos. Entonces, digo, tenemos una deuda pendiente ahí con los trabajadores. Escuchaba que muchas veces en algunas actividades no se consiguen trabajadores. Y me hacía acordar una anécdota que nos pasó una vuelta en la obra social, que digo, yo no podía conseguir un médico, y le pregunté a otro y le digo, che, ¿no puedo conseguir un cardiólogo? Y me dijo, ¿probaron pagando? Y digo, bueno, quizá también en alguna oportunidad... Me haces acordar el Pay More de Biden hace un par de meses. Entonces digo, bueno, nada, fijémonos en esas cuestiones porque digo, es muy bueno escuchar y la verdad que nos pone muy contentos a los trabajadores escuchar cuando las empresas crecen, progresan, evolucionan, contratan tecnología, entendemos que son los dadores de trabajo, pero también tenemos que entender que los trabajadores, digamos, el trabajo es la herramienta para poder desarrollarse en la vida personal de cada uno. Es muy feo para un empresario cuando no se puede desarrollar, también es muy feo para un trabajador cuando no lo puede hacer. Digamos, entonces creo que ahí tenemos una deuda pendiente porque digo, los trabajadores hemos sabido acompañar en cada momento que el país ha entrado en alguna crisis y hemos ahí estado poniendo el lomo para ver de qué manera cada una de las empresas no se caían. Entonces está muy bueno que cuando las empresas están creciendo y se están desarrollando, también así lo hagan sus trabajadores. Mira, bueno. yo no sé si te puedo dejar hablar, porque a mí me han dicho que Ah, me prendían y me apagaban las luces. Una oración en ¿Eso era agradecimiento. para que terminemos? ¿Alguien que me diga es cierto? Ya estamos, ¿no? Nancy, una palabra para el vasco
por Setia y para todos los muchachos de AOT. Hemos pasado momentos durísimos. Todos los que estamos acá sabemos que hemos pasado los momentos, al menos de mi corta vida industrial, más difícil era imposible, y realmente si muchas de nuestras empresas se sostuvieron es porque hemos trabajado muchísimo junto a ellos y al otro sindicato que es AOT, así que desde mi lado, y creo que en nombre de todos nosotros, un agradecimiento a ellos porque ellos han hecho también un gran esfuerzo. Gracias, Tony. Y quédate tranquilo que si nosotros crecemos, vos viste Sí, claro que sí, el trabajo en blanco. Claro que sí. también Chicos, hace me van a crecer. hacer llorar. No quiero emocionarme a esta altura del día. Es demasiado. La verdad que se terminó el tiempo. Un gusto realmente para mí estar acá. Felicitaciones a todos. Yo cada vez que veo gente que se moviliza para tratar de discutir lo que pasa, me emociona. O sea, no puedo dejar de pensarlo desde este punto de vista porque sé que es tiempo para todos de estar acá. Y es súper importante. Y miren Brasil, chicos, lo tenemos acá al lado. La ropa tiene que llegar a Brasil. Es un excelente mercado para vender. Ahora lo que tenemos ahí a Scioli, acá el Vasco puede financiar las exportaciones. Metámonos en el mercado brasilero. De exportaciones. Son muchos para venderles. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y hasta la próxima.